Bueno, volvió Romanos. Pasa que los romanos estaban de campaña militar por ahí, conquistando alguna. Se nos habían ido los muchachos. Bueno, quiero aclarar que este capítulo 9, 10 y 11 va a girar en la misma temática, ¿no? Que la elección de Israel, pero como que parece que Israel es desechado, pero no del todo, que hay un remanente. Y estos 3 capítulos, la inmensa mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden que dentro de la carta romana el segmento más denso. Como los primeros capítulos, hasta el 8 son más llevaderos, y después ya a partir del 12 también se pone más linda la cosa. Pero estos 3 capítulos son medio enrollados ahí, pero son importantes. Por algo Dios permitió que estén ahí, y no hay que esquivarlos. Así que el Espíritu Santo nos ayuda como siempre, con más razón en otros pasajes que son medio complicados. Pero vamos a buscarle, sobre todo como tiene que ser siempre, ¿no? Por esa palabra de vida, también lo que nos sirve a nosotros por estos tiempos, ¿no? Por nuestra realidad. Que el mensaje es el mismo. El mensaje del Evangelio es para todas las culturas, para todos los siglos. Lo que va cambiando las formas. Pero no el mensaje en sí. Antes, bueno, capaz que si viniera alguien, no sé, del 1500, 1600, y no hay acá con esos órganos con tubo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Órganos, sí, con tubos. Se sorprenderían, dirían, ¿cómo en una iglesia no hay un órgano? Bueno, pero por eso, y esas cosas, cuando caemos en eso, es lo que cayó Israel. Y cayendo en el sistema y no en el Dios del sistema. Y por eso que perdieron rumbo, y por eso que muchos, o el conjunto, en su mayoría, salvo ese remanente, quedó afuera, porque la esperanza estaba en el sistema, no en el Dios del sistema. Veíamos jueves y me venía a la memoria, veíamos cuando Eliseo recibe el manto de Elías, y veíamos con los hermanos, estudiamos de que Eliseo supo ver que el poder, la unción no estaba en el manto, sino en el Dios del manto. Por eso cuando llega de nuevo el camino al Jordán, dice que dobla el manto, pero antes de golpear el Jordán con las aguas, dice, ¿dónde está el Dios de Elías? O sea, invoca al Dios vivo, que se le revele, que se le muestre, que sea su compañero. No tuvo la esperanza, la confianza en el manto. Pero como conocílo, como que Israel tenía una confianza en los objetos, en los rituales. Es como que yo tuve mi confianza, como siempre digo, bueno, entre la Biblia, o porque vengo lo mismo de la iglesia, o sea, hay que venir. El otro día escuché a un pastor, y usando una palabra marxista, dice que los cristianos no hemos aburguesado. O sea que como que hemos reducido el cristianismo con ir lo mismo de la iglesia. Está bien, hay que ir, pero eso no es el fin del cristianismo, venir lo mismo de la iglesia. El fin del cristianismo es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, proclamar las cosas nuevas, no esconder el mensaje, ser testigos de Jesucristo, servir al Señor. Pero no, nosotros también creemos que todo se reduce, que voy a la iglesia, entonces ya Dios está contento conmigo porque el domingo estuve en la iglesia. Está bien, no se confunda, ¿eh? O sea, es como que también los que tuercen que el diezmo no cuesta tiempo. Cuando Jesús le dice, hipócrita, usted que dan el diezmo hasta del comino y del enebro, que son, vamos a decir, consideran del perejil, supongamos. Pero no está diciendo que no hay que dar el diezmo. Está reprochando que eran tan puntillosos que dan diezmo hasta del perejil y se olvidan de la misericordia, del amor, de la compasión. Bueno, entonces nos vamos a adentrar a la palabra del Señor. Dice, la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento. Y yo meditaba, ¿no? Bueno, no sé los comentaristas, pero esto sí lo meditaba yo. Nosotros podemos decir, yo creo, sinceramente, hasta yo peco en esto, que después ya está limpio por la sangre de Cristo. Pero cuando nos reconocemos en Cristo y declaramos que caminamos en el nombre de Cristo, ¿realmente nosotros somos personas que no mienten? Pablo puede asegurar porque él está en Cristo y Cristo en él, y porque camina en Cristo, él no miente y lo asevera como que le pone ser. Que el Señor nos ayude a ser como el apóstol en esto. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, ser maldito. Pero maldito nosotros quedamos acá, ¿no? Hoy estaba estudiando
y sinceramente me había olvidado. Es más profundo esto del maldito. Porque el anatema eran personas u objetos malditos por Dios, pero malditos en el contexto de ser destruidos, como en ofensa a Dios. Y caso concreto tiene Jericó. Toda Jericó, ¿no es cierto?, era anatema, por eso no tiene que dejar nada, ni manto, ni lingote, nada, todo tenía que ser destruido. Por eso ese Acán se considera anatema, porque tomó del anatema, o sea, de lo que está, o sea, es ser maldito, pero en función de ser destruido por Dios, como un sacrificio para Dios. Es profundo, es duro esto. Y el apóstol dice que tengo gran tristeza en mi continuo dolor, en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, la nación de Israel. Él acá no está confundido Pablo, él sabe que somos salvos por Cristo. Él no está diciendo yo le voy a pedir a Dios que a mí me condene para que sea salvo de ellos. No, porque te va a condenar y no van a ser salvos de ellos, sino que en Cristo, la salvación es personal. Pero él dice, desearía tanto, nos amo tanto a ellos, a la nación de Israel, que yo desearía ser anatema de Dios, que yo desearía ser borrado un libro, que yo desearía perderme para que ellos sean salvos. Y no solo por nuestra familia de sangre o por otros argentinos. ¿Tenemos ese amor? No, estamos lejos. Pero, y lo dice en un contexto que estaban ensañados los otros judíos con Pablo. Lo querían matar. Y sin embargo, él los ama. Y es un pensamiento muy tomado de Moisés cuando iba a destruir el pueblo. Y él dice, no, Señor, prefiero que me borres a mí del libro de vida, pero no destruyas a tu pueblo. ¿Y qué pueblo que era, no? Cabezones, rebeldes. Guarda, no caigamos, no distorsionemos nada. Nosotros somos igual que él. Somos quejosos, somos malhumorados, desconfiados, rebeldes, desobedientes. Pero Moisés, ¿se acuerdan que tuvo punto de lo que dice? Señor, borra mi nombre del libro de vida, pero no los destruyo. Bueno, Pablo está embebido, digamos, de ese mismo espíritu, por la nación, por el pueblo de Israel. Dice el 3, entonces, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gracia, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. No se olviden que hasta ese entonces, el único pueblo al cual Dios se había revelado y conocía de Dios era el pueblo de Israel. Ellos recibieron la ley, ellos recibieron primero la tienda, el tabernáculo, después el templo. Ellos, tanto en el tabernáculo en el desierto como después en el templo que construye Salomón, en ellos desciende la Shekinah o Shekinah, según algunos dicen Shekinah, otros Shekinah, de la presencia de Dios, quedó morando ahí en el lugar santísimo. A ellos se les fue prometido, bueno, que el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a venir de ellos. Tenían, digamos, ellos, pero también fueron elegidos por gracia. Eso es lo que no suponen ellos, se llenó del orgullo. Se terminaron creyendo los favoritos de Dios. Pero acá ya vamos viendo, que lo va a desarrollar más Pablo, la elección de Dios. Pero no porque son mejor, porque en su voluntad Dios lo eligió a ellos. Pero volvió al punto. Hasta ese punto, estamos cuando recién comienza la fe cristiana. Ningún otro pueblo conoció al Dios de Israel. Hubo una que otras personas aisladas, como Ruth la Moabita, como distintas personas así que se fueron sumando, pero como naciones, como estados, como reinos, el único realmente pueblo de Dios y que Dios tiene un pacto y un trato con ellos era Israel. Pero ese punto, es el problema, se terminaron enorgulleciendo de eso. En vez de sentirse el vehículo y la bendición que ellos deben ser, justamente, deben ser bendiciones para otras naciones. Pero se enorgullecieron de eso. Es como que no sé, se enorgullecieron del título y no del oficio. No del título. No sé, como que alguien se graduó de médico y bueno, eso, yo no hablo de médico, pero después no sé, no era abuelo de los pacientes, nada. O sea, o los maltrata a los pacientes, pero está orgulloso que tiene un título de la universidad que dice que es médico. Entonces es más o menos algo así. Entonces, bueno, vamos a entrar nuevo, estamos acá para entrar. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria de Dios,
que la vivieron, la gloria que vio Moisés también en el Sinaí, el pacto, o sea, el pacto ya se trató, lo que fue pactado con el Señor. Hay una excepción que es la redención en sí, que está en Génesis 3:15. Ni bien caen a Adán y Eva, ya está el pacto o la promesa, más que un pacto, la promesa del Redentor. Pero después el pacto es con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David, y todo apuntaba a Cristo. Y eso, ¿no?, que sorprende a Pablo, ¿no? Y mucho, ¿cómo siendo lo que conocían todo, cómo no supieron ver al Mesías, ¿no? ¿Cómo? Pero fue el orgullo, si ustedes pueden ver, fue el orgullo. Entonces dice, bueno, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y los cuales según la carne, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, y acá aclara, Cristo, el cual es Dios. Siempre digo a los amigos testigos, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, o sea, no es que falló Dios. De hecho, está el remanente. De hecho, Pablo mismo es parte del remanente. Pedro, ¿no es cierto? Juan, Marco, Mateo, ellos creyeron, son parte del remanente. 4 años. Esta la mujer, ahora se fue, el otro día hablé con mi esposa, bueno, sí, María Magdalena, pero la de, ya cuando empiezan a predicar los apóstoles, todo, Lidia, la esposa de estos que sean, el matrimonio, algún más, no me acuerdo. Ya me jodí, ve que el cambio de horario me... esta pareja famosa que era el mismo Pablo. Si tomar mate cuando se junta. Priscila y Aquila. Ahí está. Se tomó mate Pablo con Priscila y Aquila. Bueno. De quienes son los patriarcas, dice, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Dice, no que la promesa de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será hallada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. Bueno, esto lo hemos dicho 10.000 veces. En nuestras iglesias también, no todos los que están en una iglesia evangélica son realmente salvos. Porque no es porque estoy en la iglesia. Y bueno, Israel también siempre, el seguir de corazón a Dios, el tener relación con Dios, eso es importante. No que naciste en tal familia o soy tal sangre. Y acá, bueno, empiezo con el ejemplo de Isaac y Esaú. No, Ismael, perdón. Isaac y Ismael. Pero algunos pueden argumentar, bueno, pero eran de distintas madres, una era la esclava y el otro la legítima. Pero después Pablo pone el ejemplo de Jacob y Esaú, que eran de padre y madre, del mismo padre y la misma madre, y encima eran gemelos. Y la misma Biblia dice que ni aún habían nacido cuando Dios le dijo a la mamá que la unción, la bendición estaba sobre el menor, y que el mayor iba a ser el menor. Porque vamos a ver lo de la predestinación, o sea, como Dios, hay cosas que ya predestina de antes. Pero siempre hay una combinación de la soberanía de Dios y la pecaminosidad de los hombres. Y también lo vamos a ver en el caso de Faraón, que también lo va a tratar acá. 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, veis tanto ejemplo, de Isaac nuestro padre, pues aclara, estos sí eran de padre y madre igual, los mismos. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el primogénito de Dios, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios determinó, bueno, Jacob, este es vamos a decir, el elegido. Como está escrito. Bueno, pero esto está diciendo más bien por el sentido también de que había infinidad de pueblos y Dios eligió a Israel. Pero por gracia también. No, porque las mismas palabras, ustedes si las leen el Antiguo Testamento, todo dicen, yo no lo elegí a usted por ser lo más lindo, ni lo más fuerte, ni lo más culto. Fue por gracia, porque lo quise elegir a ustedes.
A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Bueno, aquí sí hay que aclarar que acá sí el concepto es muy fuerte, pero el concepto oriental, lo que manejan muchos judíos y que manejan los árabes. El aborrecer no es que, digamos, no es de odiar, sino es de elección, de favoritismo, podemos decir, o sí, pero no es odio en sí. Por eso el mismo Jesús también está traducido que ¿cómo es? Que tenemos que amar a ella y aborrecer a nuestra familia, pero no es que tenemos que odiar a nuestra familia. Tenemos que apreciarlo más a él. Lo primero es amarlo por su es siempre que él está por sobre todo. ¿Se entiende? Pero no es aborrecer el sentido de desprecio que nosotros tenemos en nuestros tiempos. La palabra para nosotros aborrecer es muy negativa en el sentido que lo sentimos como odio, como desprecio. Pero acá en el contexto, como en estos tiempos, no significaba eso. Era más bien de que como prioridad uno y lo otro que no es prioridad. Como que es más para de cantar. O menos preciado, pero menos preciado, o sea, no es que no tiene precio. No es que te vale más, te vale un poco menos, pero, pero no es que no tiene precio, no es que no vale. No sé si más o menos. Bueno, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Bueno, no tenemos visto muchos pasajes interiores. Somos todos ríos de muerte, somos todos dignos de la condenación. Ir por gracia, no por está claro en los dos ladrones de la cruz. Los dos eran ladrones. Uno creyó por fe, y no es que Jesús, como yo siempre lo digo, no es que Jesús dijo, bueno, mira, como vos crees en mí, vas a bajar, vas a vivir tantos años más, mira, hacer las cosas bien, empezar a ser mejor persona, entonces yo te voy a dejar que vaya al cielo. No, Jesús dice, hoy estarás conmigo, o sea, no tuve tiempo de rectificarse nada, claro. Lo único que tuvo fe, creyó en Cristo. Y el otro, ¿por qué se condenó? Porque no creyó, simplemente. ¿Se ve la diferencia? Uno fue salvo, otro condenado. Pero no es que uno era menos ladrón que el otro. Uno creyó y el otro no. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios se glorificó. Pero bueno, ven el contexto. Faraón no reconocía al Dios de Israel, al Dios de Moisés. Y para ellos todas esas plagas, las moscas, las ranas, los piojos, eran todos dioses. Y Dios fue mostrando que Él era mayor que esos dioses que sostenían. Dios de dioses. Y hoy, estudiándolo, porque acá pareciera duro, pero dice, lo que pasa es que escuchó en la enseñanza pasada. Dios endurece porque ellos previamente se endurecieron. Porque ustedes vayan al relato de Moisés, en Éxodo, dice que después de la octava, hasta la octava plaga, dice, y Faraón endureció su corazón. Y Faraón endureció su corazón. Cuando llega a la octava o la novena, dice, y Dios le endureció el corazón. Pero Dios le terminó endureciendo el corazón porque Faraón ya lo había endurecido. Es cuando uno le habla de Dios, y es rebelde, y Dios te sigue llamando, que es un punto, bueno, que ya. Pero ya está, pero te pariste porque Dios te llamó un montón de veces. Entonces yo un momento que dice, bueno, ya está, este cabezón ya. Entonces, claro, si uno lee simple, dice, no, qué malo Dios, lo desechó Faraón, lo usó para. No, pero dice que Faraón endureció su corazón, o sea, Faraón fue eligiendo endurecer el corazón, y tanto eligió endurecer el corazón que dejaste, bueno, ahora yo te endurezco a vos. Entonces, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria?
a los cuales también ha llamado, esto es, nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice papá. Voy a acá detener porque acá hay dos conceptos muy importantes. Primero, supongo que yo soy el alfarero, ¿no? Yo tengo una masa de arcilla, así, de barro, arcilla. Yo agarro esa masa, no agarro y digo, bueno, en la mía masa, estamos de acuerdo con la mía masa, ¿no es cierto? La mía masa. Entonces yo agarro, digo, bueno, de esta masa me voy a hacer un lindo vaso, me voy a tomar el mejor Malbec argentino, todos los días me voy a tomar un vasito del mejor Malbec argentino. Entonces, y de la mía masa, dice, bueno, con esto que resta acá, esta masa, me voy a hacer una pelera. Porque como me fui acá a la noche para el baño, me levanto y hago pipí. ¿Y qué le va a decir la pelera? ¿Por qué me hiciste pelera a mí? O sea, yo decidí de esta misma masa, con esta hago un vaso para tomar mejor vino, y con esta misma masa hago una pelera para hacer pichi. O sea, pero hay que volver después a creer toda la Biblia y todo. Que Dios, como sabe todo, es imposible que Dios no sepa nada. Ya hemos quedado de acuerdo la pasada. ¿Ustedes creen que Dios se puede equivocar? Dijimos que no. ¿Dios puede mentir? No. ¿Dios puede fallar? ¿Se puede pasar por alto? No. Entonces todo se resume, pero no son tan tomados la cabeza, de que Dios ya sabe ya. Y no es que ya lo eligió en sí para destruirlo, sino que ya sabía que esas personas nunca van a creer en él. Como Faraón, que se iban a terminar endureciendo. Esto es mío porque yo sé que mío. Son pasajes que te dejan ahí, pero es así. Pero bueno, pero aún así, si Faraón se hubiese arrepentido, como el mismo Judas, Dios lo hubiese restaurado, pero no. Entonces, dice, vamos a ver por acá. ¿Y qué en el 22? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Acá otro punto, ¿vale? Acá dice con mucha paciencia. Ahí vemos también, amor de Dios, la oportunidad para que esos vasos que aparentemente son de ira para destrucción se arrepienten. Y yo, bueno, se me ocurrió otro mensaje, otro ejemplo, vamos a decir, como el mundo, un juego empresarial. Supongo que hay un empleado que hoy merece ser echado hoy. Y el mismo dueño del negocio dice de la empresa, dice, bueno, deja pasar una semana, todavía merece ser echado, pero lo tiene una semana más, esa semana se hace un mes, y así lo tiene un año y medio, hasta que lo echa. Pero hace un año y medio atrás que tenga sido echado. Pero digamos, en ese año y medio no enmendó, no cambió su conducta. Y si se pone a ver, en un año y medio, el que podemos decir que fue malvado el jefe de negocio, el empleado, el dueño, capaz que pensaba más él en la misma esposa y los hijos de este mal empleado. Capaz que no echa diciendo, pero este cabezón seguro que tiene esposa e hijo, lo tendré que echar, pero lo voy a seguir aguantando. Y él mismo, él me hace la cosa bien, ni piensa en la cosa en los hijos, porque si me echan, sí. Pero algo así, o sea, esa gente que termina cayendo vamos a decir, la ira de Dios, es con mucha paciencia por Dios. Y no se han vuelto a Dios, como se tienen que volver. Entonces dice, 22:9. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, para que vivamos la gloria de Dios, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, de los no judíos. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada ama. Ahora yo meditaba, y esto no estaba en los comentarios, no estaba en ninguno de los comentarios que leí yo hoy, pues siempre hablan de Israel, el remanente de Israel. Pero te repita como que todos los gentiles pasamos a ser salvos. No, pero también, yo digo, pero también son un remanente los no judíos. O sea, acá mismo en Coquín, ¿cuántos son salvos de los que no son judíos? Acá no sé, el 99% de Coquín no son judíos. Pero ¿cuántos son salvos de los gentiles? ¿Ves que también es un remanente? El mismo principio en Israel. De la inmensa multitud de israelitas hay un remanente salvo. De los gentiles también hay un remanente salvo. Entonces llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Y el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Y bueno, démosle gracias a Dios el privilegio de ser hijos de Dios y de ser
elegidos para estar en la gloria, en la presencia de Dios, para recibir las bendiciones del Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor, bueno, acá se aplica lo de la puerta angosta, ¿no? Digo, lo de muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habremos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y vamos terminando, la justicia que es por fe. Bueno, acá vamos cerrar con lo que hablamos al principio. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y la piedra de tropiezo es Cristo. Amén. Y volvemos al ejemplo, o sea, lo hemos hecho infinidad de veces, pero ellos terminaron confiando en que fueron elegidos por Dios, en interior del templo, y como confiamos en el templo y no en el Dios del templo, confiamos más en el manto de Elías y no en el Dios del manto, confiamos más, por eso fracasaron. Y lo otro que ni saben, ni nunca le importó a Dios, cuando les llegó la palabra, le dijeron, me hago sos pecador, hay un solo Dios, sí, yo necesito esto. Creyeron por fe. Y los otros no, se la querían saber toda y tropezaban justamente con Cristo. El que era de su sangre, de su carne, que en principio vino para él. Si Jesús mismo dice primero, como decir, no, primero tengo que hablar de los míos, después voy a hablar de los gentiles. Hasta en eso cumplió Cristo lo que se esperaba de él, que primero se mostrara y llegara a su pueblo. Entonces, dice el 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Señor, ayúdanos a confiar en ti, Jesucristo. Tú eres la salvación. Cabe destacar una vez más, Señor, que la salvación no es la iglesia evangélica. La salvación no es la Biblia en sí como libro, sino lo que la Biblia contiene como enseñanza, como principio. No es el papel, no es la tapa, no es la imprenta que le hace la Biblia. Es el Dios de la Biblia. Es la Biblia como voz de Dios, como Dios revelado. Señor, es la iglesia, la esposa, pero en cuanto vivamos el amor, la comunión, vivamos por fe. No es el solo estar el domingo en la iglesia, sino el vivir para ti, Señor, y ser una ofrenda agradable a ti, y el tener carga, como tenía Pablo, por lo de su nación, que aún anhelaba él ser anatema, aún anhelaba él irse al infierno, con tal que los de su familia, los de su pueblo, los de su nación fueran salvos, Señor. Y no mentía. Él se identificaba como cristiano y aseveraba que eso era el sello de que estaba hablando la verdad, porque estaba en Cristo. Líbranos de no ser mentirosos nosotros, líbranos de no ser falsos, Señor. Te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.